ahora sí. Bueno, para todos, ¿cierto? Esta masterclass es gratuita, va a quedar grabada y después van a poder revisarla en caso de que quieran revisar algún contenido. Primero me voy a presentar yo soy Rosa Barrera, soy ingeniero civil industrial, soy terapeuta en varias disciplinas y bueno, hoy día yo voy a ver todo lo que es el área de la aromaterapia en esta masterclass. Y bueno, hago clases en ALICAP, ¿cierto? Que es quien está realizando esta masterclass el día de hoy. Y te doy el paso, Pau. Súper, muchas gracias. Bien, bienvenidas a todas y todos, no sé si hay algún nombre por ahí. Mi nombre es Paola Tapia, voy a hacer la parte del día de hoy de reflexología y justamente porque estoy dedicada y especializada en reflexología, ¿ya? Hace algún tiempo tomé la decisión de soltar varias cosas y dedicarme por completo a esto. Tengo estudios en otras terapias también, estudios en yoga, y en definitiva en los últimos años me he dedicado a esto, a compartir herramientas de bienestar, de salud integral, de relajación. ¿Okay? Y como les decía entonces, hoy 100% estoy dedicándome a la reflexología, haciendo cursos, realizando también su aplicación en el espacio terapéutico y encargada también de educar, de visibilizar esta disciplina en nuestro país, que la verdad falta bastante. Hay harto mito, hay harto desconocimiento, entonces estamos persiguiendo ese objetivo. Una de las formas de poder lograrlo fue crear la Asociación Chilena de Reflexología, que es justamente un organismo, por así decirlo, que busca esta misma visibilización. ¿Okay? Así es que eso, espero que disfruten esta masterclass que está hecha con todo el cariño y que sean herramientas que puedan nutrir su vida. ¿Okay? No sé si alguien se quiere presentar, alguien quiere decir que por qué le interesó esta masterclass o qué espera, y después ya comenzamos directamente con la máster, porque tenemos hartos puntos que revisar, ¿cierto? Así que ahí le cedo la palabra si es que alguien quiere hablar. Parece que no quieren hablar. Ya, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y vamos a partir. Entonces, bueno, esta masterclass se llama, ¿cierto?, cómo trabajar la ansiedad con aromaterapia y reflexología. Y la idea es justamente que puedan utilizar ambas herramientas, tanto en forma separada como en forma conjunta, para trabajar la ansiedad, ¿cierto? La ansiedad, que es algo que yo creo que la mayor parte de los que están aquí lo ha experimentado y por eso tienen que haber llegado de una u otra forma a esta masterclass. Entonces, comenzamos hablando primero un poquito sobre qué es la aromaterapia, ¿ya? La aromaterapia es una terapia complementaria, ¿cierto? ¿Qué son las terapias complementarias? Son terapias principalmente naturales que vienen a ayudar o complementar la medicina tradicional, ¿cierto? Nosotros no postulamos, ¿cierto?, como una terapia alternativa, porque la idea no es desmerecer lo que es el trabajo médico, sino que ayudar, ¿cierto?, a este trabajo médico para que los beneficios en la persona sean mayores. Entonces, esta es una terapia complementaria que en muchos países está reconocida y se trabaja en hospitales, por ejemplo, y se basa principalmente en la utilización de los aceites esenciales que vienen de las plantitas con fines curativos, ya sea en forma tópica, ya sea en forma de inhalación, ¿ya? Ahí nosotros podemos utilizarlos en distintos formatos. Y ayudan a trabajar tanto condiciones físicas como emocionales, también energéticas, y también sirven a nivel cosmético. Los llamados aceites esenciales son un componente oleoso de la planta que es altamente volátil, ¿ya?
Por lo mismo, estos se suelen utilizar vaporizados, porque se vaporizan muy fácilmente. Y por lo mismo hay que tener ciertos cuidados al trabajarlos, por ejemplo, dejarlos tapados, porque si es que uno deja un aceite esencial abierto, se empieza a vaporizar por sí solo, ¿ya? Los aceites esenciales generalmente vienen en estos formatos así, muy pequeñitos, ¿ya? Como de alrededor de 5 ml. Y lo ideal siempre que nosotros utilicemos aceites esenciales es que vengan en un envase ámbar, ¿ya? Y de vidrio. De esa forma se conserva mejor el aceite esencial. Ahora, es importante saber que el aceite esencial no se puede obtener de cualquier planta, ni de cualquier parte de planta. Por lo mismo, con eso nosotros vamos afinando el ojo y viendo que no todo lo que se ofrece como aceite esencial es aceite esencial realmente, ¿ya? Las partes de la planta de las cuales se puede obtener aceites esenciales son las hojas, el tallo, la raíz, la flor, la corteza, las ramas y los frutos cítricos, ¿ya? Esos son la mayor parte de los aceites esenciales. Y hay muy poquitos que se pueden extraer de tubérculos, como el jengibre, y algunos de algunas bayas, pero de lechos o arbustos, ¿ya? De cosas más chiquititas. Por ejemplo, las bayas del enebro, ¿ya? Y por ejemplo, en tubérculos tenemos el aceite esencial de cúrcuma y el del jengibre, ¿ya? Es importante entender que no se puede extraer aceite esencial de otras partes, ¿ya? Por ejemplo, de las semillas, o tampoco de las frutas, solo de la cáscara de los cítricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nunca van a ver un aceite esencial de frambuesa, ¿ya? Eso no se puede extraer. Porque si destilamos la frambuesa, que es la forma de obtener los aceites esenciales, se va a hacer alcohol, ¿ya? No se va a hacer aceite esencial e hidrolato, que es lo que se obtiene de una destilación. Entonces, eso a nivel general, como interiorizándose un poquito dentro de lo que es un aceite esencial y la aromaterapia. Ahora, ¿cómo se integra al cuerpo estos aceites esenciales? Primero tenemos que en forma física nosotros podemos incorporar a nuestro sistema, ¿cierto?, estos aceites esenciales, aplicándolos en forma tópica, ¿ya? Ahí pueden ir activando zonas del cuerpo, activan o disminuyen la circulación, y por lo mismo tenemos que tener cuidado con algunos que no sirven para hipertensos, ¿ya? Porque hay algunos que activan mucho la circulación y por lo mismo pueden generar mayor hipertensión, ¿ya? Sobre todo si es un uso continuo. Sirven también a nivel linfático. Estos se absorben por medio de la piel en este caso, ¿ya? Y llegan hasta la dermis, que es la segunda capita de la piel, donde ingresan a los vasos sanguíneos y se procesan en el cuerpo como si fueran un fármaco, ¿ya? En el riñón, en el hígado, en el estómago, ahí se van procesando y dan señales al cuerpo, igual como si fuera un fármaco. Dentro de las aplicaciones tópicas tenemos, por ejemplo, para aliviar tensión muscular, para eliminar toxinas, para desinflamar, para estimular, para regenerar, para disminuir el envejecimiento prematuro, entre otros, ¿ya? A nivel tópico, los aceites esenciales tienen muchas propiedades, pero todo depende de cuál estemos usando, porque todos son distintos, ¿ya? Después tenemos el área emocional. En el área emocional vamos a utilizar los aceites esenciales a nivel olfativo, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos inhalar el olor del aceite esencial, jamás un aceite esencial directamente, ¿ya? El olor del aceite esencial, y eso va a activar las células olfativas que van a mandar señales tanto al cerebro como al sistema límbico. Y de esta forma nos van a ayudar a regular las hormonas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino, y también nos van a ayudar a hacer ciertas interacciones neuronales que pueden, por ejemplo, ayudar a calmar el estrés, a calmar ciertos pensamientos, ¿ya? Deseo sexual, ya pueden activar distintas áreas del cerebro, pueden activar o hacer que la persona sale tarde, ya, o sea que ingrese, por ejemplo, el sueño, ya. Entonces así nosotros podemos ir utilizando a nivel más emocional los aceites esenciales. Y después tenemos el área energética, ya. Los aceites esenciales también podemos utilizarlos para equilibrar nuestra energía. Nosotros somos energía, ¿cierto? Estamos compuestos de átomos y eso es solo energía. Entonces, aquí nos sirve tanto nuestros centros energéticos, que vendrían siendo los chakras, ¿cierto? Que no son solo 7, esos son los principales, y también nuestra aura, ¿ya? Porque todo eso es parte de nuestra energía. Entonces también nos ayuda a equilibrar energéticamente. Finalmente, una planta también es energía, ¿ya? Y también tienen otros usos, como son, por ejemplo, los fines cosméticos. También se utilizan, por ejemplo, en artículos de limpieza, ¿ya?
su aplicación es muy amplia y viene desde hace muchísimo tiempo, ya que los primeros que extraían aceites esenciales eran los egipcios, ¿ya? Y los utilizaban, pero por medio de un proceso que se llama enflorado, que es que se absorbe a través de un aceite, el aceite esencial. Entonces quedaba ahí diluido, ¿ya? Pero ellos fueron los primeros ahí en extraer. ¿Para qué y para quiénes es la aromaterapia? La aromaterapia sirve para personas mayores de 3 años, ¿ya? Aquí hay distintos puntos de vista sobre este tema, pero yo personalmente, que he estudiado aromaterapia en muchos lados y con muchas visiones diferentes, prefiero siempre recomendar que el uso sea muy responsable y por lo mismo sea en personas sobre los 3 años, ¿ya? Antes de los 3 años yo no lo recomiendo porque el desarrollo del cuerpo de este niño, de este bebé, no es lo suficientemente completo para procesar estos aceites esenciales. Como yo les dije, cuando los tocamos, ¿cierto? Estos ingresan y se procesan como si fuera un fármaco. Entonces nosotros no le podemos dar cualquier remedio a un niño, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ya? Muchos de estos podrían generar fallas sistémicas en el niño. Entonces siempre desde los 3 años hacia arriba en forma tópica. A nivel de inhalación, podríamos vaporizarlo en el ambiente con niños más pequeños, pero sin saturar el espacio. ¿A qué me refiero con esto? Uno a veces entra a un lugar y como que lo patea el olor, ¿ya? Eso es un ambiente saturado, ¿ya? Porque está el olor muy impregnado. Tiene que estar muy suavecito, si estamos trabajando con menores de 3 años, ¿ya? Porque si no, igual llega a la piel, ¿ya? Porque estamos saturando el ambiente, entonces llega a tocar contacto con la piel, ¿ya? Después, con respecto a los niños, yo no recomiendo utilizar aceites o sea, en dosis completa, no lo recomiendo hasta los 10 años o 12 años, depende cuando empieza a desarrollarse el niño, ¿ya? Porque aquí empiezan cambios hormonales y los aceites esenciales, como vimos, afectan el sistema endocrino, entonces afectan las hormonas, ¿ya? Entonces, hasta los 10, 12 años, yo recomiendo trabajarlo siempre en mitad de dosis, generalmente en un rolón, que es lo que vamos a ver hoy día, se puede usar hasta un 5% de aceite esencial, lo cual es equivalente a una gotita por ml, o sea, si tengo un rolón de 5 ml, son 5 gotitas de aceite esencial, ¿ya? En un niño de 3 a 12 años, yo voy a recomendar usar la mitad, ¿ya? O sea, por ejemplo, en un rolón de 10 ml, que tendríamos 10 gotitas, lo máximo va a ser 5, ¿ya? Eso no quiere decir que yo siempre tenga que usar el máximo, ¿ya? Pero es para que ustedes no se pasen de esa cantidad, ¿ya? Con las embarazadas tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque existe muchos aceites esenciales con contraindicaciones. De hecho, vamos a ver 2 hoy día que tienen contraindicación con embarazadas, ¿ya? Así que cuidado ahí. Sobre todo en el primer trimestre, idealmente no usar aceites esenciales en forma tópica, ¿ya? Vaporizado puede ser, pero tópicamente no. Después tenemos los ancianos. Aquí, como la piel se vuelve más sensible, la dosificación también vamos a hacerla más baja, vamos a trabajar la dosificación de un niño, ¿ya? Porque la piel está más delgada, entonces la recepción del aceite esencial es más potente. En epilépticos, en hipertensos y en personas con enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson, hay muchos aceites esenciales que influyen negativamente. Entonces, siempre que vayamos a trabajar cualquier aceite esencial, primero vamos a buscar bien sus contraindicaciones y ver quiénes no lo pueden usar. Y después lo utilizamos en la persona, ¿ya? A la que sí se le puede entregar ese aceite esencial. Los aceites esenciales nos van a ayudar a equilibrar emociones, ¿cierto? Entonces nos sirven para cualquier persona que quiere equilibrar sus emociones. Nos sirven para complementar tratamientos médicos y también psicológicos, porque hay muchos que sirven, por ejemplo, para la depresión, para lo mismo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Para la ansiedad. Esos pueden ser complementos maravillosos para un trabajo psicológico. Y también nos sirven para problemas dérmicos, ¿ya? Eso es a nivel general sobre la aromaterapia. Después ya vamos a ir profundizando sobre los aceites esenciales en específico. Entonces, ahora Paola les va a hablar sobre la reflexología. Ahí estoy. Bien. Bueno, vamos con la reflexología.
Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Es una terapia de tipo complementaria que busca iniciar un proceso terapéutico a través de la búsqueda del equilibrio corporal. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, lo mismo entonces que hablaba Rosita con la aromaterapia, una terapia de tipo complementaria, ¿ok? Que viene a complementar, ¿cierto?, el trabajo que hace la medicina convencional. ¿Bien? Estas terapias también de tipo complementaria, de tipo natural, tienen otra característica súper importante y que se relaciona mucho también con el mecanismo de acción de la aromaterapia, es decir, que podía llegar a campo emocional, ¿cierto?, a campo energético. Em, entonces, ¿cuál es esta otra característica? Que son terapias de tipo integral, ya que finalmente van a tener una implicancia y un efecto en nuestro ser integral, ¿cierto? Y para comprender eso tenemos que saber que no solo somos un cuerpo físico, ¿cierto? Sino que hay otras cosas que nos están componiendo. Bien, como ese aspecto energético, como ese aspecto emocional, como el aspecto mental, como lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, claro, la reflexología tiene un objetivo físico, orgánico, comienza entonces este proceso terapéutico a través del cuerpo, pero eso no quiere decir que no pueda impactar entonces a la persona en en estos otros aspectos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este cuerpecito? El equilibrio, ¿ya? Nuestro cuerpo, los seres humanos, ¿cierto? Y en definitiva todos los seres están siempre persiguiendo este equilibrio de forma consciente o inconsciente. Bien, nuestro organismo, ¿cierto? Nuestro mundo interno también lo hace para poder cumplir, ¿cierto?, con todas las funciones biológicas y metabólicas para poder continuar con la existencia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que pasan muchas cosas en el día a día, ¿cierto? Pasan muchas cosas con otras personas que me generan emociones, que me generan pensamientos, pasan cosas internas conmigo, ¿cierto? Y así podríamos nombrar muchas cosas. Entonces, todo eso tiene una afectación en el cuerpo físico, ¿bien? Entonces, este cuerpecito se va desequilibrando. Y a través de la reflexología podemos determinar dónde están esos desequilibrios, ¿ya? Ahora, las enfermedades, ¿cierto? Los malestares también nos están hablando de que en esa zona en particular hay un desequilibrio, por supuesto, ¿cierto? Entonces, propiciamos a través de esta terapia reflexológica el equilibrio, ¿bien? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de un conjunto de técnicas que se aplican en áreas distantes como los pies, ¿bien? Como las manitos, por ejemplo, como la cara. Un conjunto de técnicas que van a generar estímulos, ¿ya? Y esos estímulos a la vez generan un mensaje, ¿ya? Un mensaje muy claro, que viaja, es un mensaje de tipo nervioso, y que viaja hasta el cerebro, y ¿qué es lo que pasa acá posteriormente? Genera y elabora una respuesta de tipo orgánica, ¿bien? Entonces, vamos aplicando este conjunto de técnicas y con ello vamos optimizando las funciones orgánicas del organismo. Entonces el órgano que no estaba funcionando al 100%, que estaba funcionando al 50, al 60, con la terapia reflexológica pueden comenzar a potenciarse, ¿bien? Y a ser más eficiente, ¿ok? Y a trabajar como le corresponde, ¿cierto? Entonces, es una terapia, como les digo, que comienza un proceso terapéutico a través del cuerpo, fomentando un equilibrio corporal a través de la optimización de las funciones orgánicas, ¿cierto? Que se generan gracias a estos múltiples mensajes que llegan al cerebro y que finalmente entregan una respuesta orgánica en nuestro cuerpecito. ¿Bien? Otra característica de la reflexología es que utiliza mapas reflejos para su aplicación, mapas Claro, reflejos como el que sale ahí en la diapositiva, ¿ya? sí. Ojo ahí con los que tienen los micrófonos abiertos. Ahí. Bien. Entonces,
mapas, como les decía, como el que está ahí en la diapositiva, ¿qué nos quieren decir o qué nos muestran la localización de los distintos órganos? Bien, entonces, por ejemplo, solo para nombrar algo, ustedes ya están viendo que la zona del cerebro, de lo que podría venir siendo el sistema nervioso, está alojada en el dedito pulgar, ¿ya? Entonces es en el dedito pulgar que vamos a trabajar aplicando distintas técnicas para potenciar y optimizar sus funciones, por ejemplo, ¿ya? La siguiente. Ahí está. Bueno, mecanismo de acción de la reflexología, ¿cómo se da todo esto? Ya les estaba dando un indicio con lo que les estaba comentando, ¿cierto? Estímulos y respuestas nerviosas, ¿ya? Entonces, yo qué les digo siempre a todas las alumnas, cuando aplicamos reflexología está todo pasando en el sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en claro acá, como para entender bien, bien simple, bien sencillamente? Primero, una clásica división del sistema nervioso, que es la siguiente: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso central entonces está compuesto esencialmente por el encéfalo, en el cual está contenido el cerebro, que vendría siendo este órgano tan popularmente conocido, y también por la médula, ¿ya? Estos dos principales órganos o estructuras están contenidas ¿en dónde? El encéfalo en esta cavidad craneal, ¿cierto? Y la médula, por otra parte, está contenida en la columna vertebral, ¿ok? Ahora, ¿cómo se conecta este sistema nervioso central con las otras partes del cuerpo, con la periferia, ¿cierto? Bueno, lo hace gracias a este sistema nervioso periférico, a este conjunto de nervios que lo compone y que se están distribuyendo por todas partes de nuestro cuerpecito. Bien, vamos a tener entonces nervios craneales, ¿cierto? Que van a ser los nervios que van a salir desde la zona facial principalmente, hasta a comunicarse, ¿cierto?, con el cerebro, o el sistema nervioso central, mejor dicho. Y tenemos los nervios raquídeos, ¿ya? Que van a estar entonces en la otra porción de nuestro cuerpecito, en extremidades, etc. ¿Ok? Y llegan entonces a conectarse con el sistema nervioso central gracias a la médula, ¿ya? Entonces envían estos mensajitos a la médula, y de la médula se envía hasta el cerebro, y de esta manera es posible leer el mensaje, ¿bien? Entonces, además de esta clasificación de de nervios raquídeos y de nervios craneales, tenemos también los nervios sensitivos y los nervios motores, ¿ya? Los nervios sensitivos, que van a ser aquellos que van a captar un estímulo, ya sea de tipo interno o de tipo externo, y los nervios motores, que van a conducir, junto a las neuronas también eferentes, ¿cierto? Los mensajes o las respuestas orgánicas que emite el sistema nervioso central, ¿bien? Entonces, cuando aplicamos reflexología, por ejemplo, en la zona podal o en los pies, vamos a comenzar a trabajar con las distintas técnicas, ¿cierto? Que son técnicas que siempre van a llevar una presión asociada, y de inmediato se va a generar el estímulo y el mensaje, ¿bien? Que ha sido captado entonces por este nervio sensitivo, ¿bien? El mensaje se conduce a través de este nervio sensitivo, o de nervios sensitivos, gracias a una neurona también de tipo sensitiva, ¿ya? O aferente. Y este mensajito entonces llega hasta la médula, y de la médula después se va hacia el cerebro, donde se capta, ¿cierto?, este mensaje, y se genera entonces una respuesta en relación a ello, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estamos estimulando la tiroides, ¿bien? Va a llegar un mensaje hasta el sistema nervioso, que probablemente va a decir, bueno, pongámonos las pilas y comencemos a secretar lo que corresponde acá, que es T3 y T4, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de esta manera, gracias a
estímulos nerviosos a respuestas de tipo orgánicas o nerviosas, ¿cierto? Es posible que la reflexología tenga lugar en nuestro cuerpo y es posible entonces generar esa optimización de funciones orgánicas que está buscando la reflexología, ¿ya? Entonces, la siguiente. Teniendo en cuenta esta información, ¿para qué y para quién es la reflexología? Bueno, primero para prevenir enfermedades. ¿Por qué para prevenir enfermedades? Porque con el conocimiento reflexológico o con el conocimiento que por lo menos tienen los terapeutas que yo capacito, ¿cierto? Es posible diagnosticar qué órganos están en desequilibrio, ¿ya? Eso me da mucha información para trabajar justamente sobre esos órganos, además de los que la persona ya me relata, ¿cierto? En el motivo de consulta. Bien, me da información para trabajar sobre ellos y equilibrar, ¿cierto? Y con eso que estoy permitiendo prevenir, ¿cierto? Un futuro desbalance o desarmonía mucho más importante que se puede transformar en una enfermedad o en un diagnóstico, ¿bien? Sirve entonces también para acompañar el tratamiento de enfermedades o malestares físicos. Yes, ¿ya? Yo diría que la mayoría de las enfermedades de las cuales tenemos el conocimiento hoy día, ya me atrevo a decir un número 98% aproximadamente de estas enfermedades, ¿bien? Y por supuesto también podemos trabajar sobre malestares como cuáles, ese clásico dolor en los hombros que tenemos cuando estamos cansadas o cansados, el dolorcito de espalda que también viene justamente por ese cansancio, por ese estrés, por esa exigencia, por ejemplo, ¿bien? Entonces, podemos acompañar el tratamiento de estas enfermedades mitigando sintomatología y en el mejor de los casos erradicarla por completo, ¿ya? También, ¿cierto? Nos sirve para determinar el estado de equilibrio corporal que tiene que ver mucho con este primer punto, ¿cierto? Eso consecuentemente me sirve para prevenir enfermedades, ¿bien? También esta terapia está recomendada para todas y todos quienes busquen bienestar y un espacio de encuentro personal. Muchas veces las personas llegan a una consulta reflexológica y la verdad es que no tienen un objetivo claro. Ellas solo querían probar y ver de qué se trata, ¿cierto? Pero en el fondo yo creo que también están buscando, ¿cierto? Ese espacio de poder desconectar los cablecitos de lo que está pasando en el día a día y recogerme un poquitito, encontrarme conmigo, descansar, relajar, disminuir mis niveles de estrés, etc. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, porque en definitiva la terapia reflexológica puede ser para todas y para todos, ¿ya? Rosita, por ejemplo, por ahí comentaba que la aromaterapia está recomendada desde los 3 años hacia arriba, ¿ya? En el caso de la reflexología podemos trabajar incluso con bebés, ¿cierto? Con bebés o con niños hay algunas consideraciones, hay algunos puntos importantes, ¿cierto? Pero de todas formas que se puede trabajar con adultos mayores también, con embarazadas también, pero teniendo ciertos resguardos, ¿cierto? Teniendo en conocimiento si ha tenido o no síntomas de pérdida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de todas maneras que se puede trabajar con todas las personas, ¿bien? Te cedo el pase, Rosita. Ya. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de la ansiedad propiamente tal. La tercera componente, de cierto, de esta masterclass. Entonces, primero hablemos un poquito de qué es el trastorno de ansiedad. La ansiedad es una patología de salud mental y es una de las más comunes en conjunto con la depresión. De hecho, la ansiedad está por sobre la depresión en cantidad de casos. A nivel general, se estima que el 15% de la población mundial sufre de ansiedad en algún momento de su vida, ¿ya? Y esto fue incrementado por la pandemia. En pandemia había mucha más cantidad de gente con ansiedad, que tal vez nunca había sentido ansiedad en su vida, ¿ya? Y que se escapa de este 15%. Los casos de ansiedad, por lo general, están en proporción 2:1 respecto a mujeres a hombres, o sea, el doble de mujeres sufrimos ansiedad respecto a hombres a nivel de vida. Y
¿qué es en sí esta ansiedad? Es una respuesta emocional que se presenta ante alguna situación que nosotros percibimos como peligrosa o como estresante, lo cual no quiere decir que realmente sea peligrosa o que sea estresante, ¿ya? Esta situación puede producir miedo, puede producir una preocupación excesiva y puede generar distintas sintomatologías dentro de la persona, lo cual altera el funcionamiento normal de la persona y genera desajustes tanto a nivel fisiológico como conductuales y también a nivel cognitivo, ¿ya? Por eso hay personas que cuando sufren una crisis ansiosa, por ejemplo, se nublan y no son capaces de percibir su entorno, ¿ya? Entonces todo va a depender mucho de qué tan grande es esta ansiedad y cuáles son los síntomas que a la persona invaden con la ansiedad. Entonces, la ansiedad implica tanto pensamientos, generalmente son pensamientos repetitivos, también comportamientos, reacciones fisiológicas y también experiencias emocionales, ¿ya? Sobre todo cuando se presenta. La ansiedad no es un estado que esté la persona siempre ansiosa, ¿ya? La persona tiene momentos y situaciones que detonan esta ansiedad. Entonces, cuando la persona se expone a estos agentes externos que detonan la ansiedad, detonan toda esta sintomatología que hemos estado conversando y que puede generar sensaciones de inquietud, de impaciencia, de alarma, de incertidumbre, de temor, ¿ya? Entre otras cosas. Todo depende del tipo de ansiedad que estemos hablando, ¿ya? Porque hay muchos tipos diferentes. Entonces, por ejemplo, situaciones que uno podría generar este estrés, ¿cierto? Que produce la ansiedad. El estrés es el primer gatillante de la ansiedad, en todo caso. Por ejemplo, al entrar a una entrevista laboral, ¿ya? ¿Cuándo empieza aquí a desarrollarse la ansiedad? Antes, cuando uno está esperando, ¿ya? Porque ahí uno empieza a pensar, ¿cierto? Empieza a ponerse en distintos escenarios que podrían pasar y eso empieza a detonar la ansiedad. Entonces hay un tema de pensamiento, ¿cierto? Porque uno empieza a ir a darle vuelta a distintas situaciones que lo más seguro es que nada de eso sea real, o sea, nada de eso vaya a pasar finalmente. Pero parte aquí a nivel psicológico. Por eso es justamente de la rama de la psicología. También, por ejemplo, al dar un examen, ¿ya? El bloqueo, por ejemplo, al momento de dar un examen, es parte de la ansiedad, ¿ya? Porque nubla, ¿cierto?, esta normalidad de la persona. También ante cualquier tipo de señal de peligro, ¿ya? Al estar, por ejemplo, caminando sola por la noche en un lugar donde es muy desolado, ¿ya? Todo eso nos va generando, gatillando esta ansiedad. Ahora, ¿qué sensaciones puedo percibir yo que son parte de esta ansiedad? Por ejemplo, el mareo, la visión borrosa, el entumecimiento, hormigueo de extremidades sobre todo, sensación de falta de aire, sensación de ahogo, de asfixia. Todo eso es parte de la ansiedad, solo que depende del cuadro ansioso que nosotros presentemos. Y podemos pasar desde una ansiedad que sea más chiquitita a una ansiedad que empiece a generar mucho más síntomas, ¿ya? Ahora, algunos cuadros ansiosos son, por ejemplo, el trastorno postraumático, ¿ya? O estrés postraumático, que es una respuesta tardía a una situación traumática que se generó en algún momento, ¿ya? Entonces la persona tiene recuerdos o muchas veces sueños que lo llevan a este evento traumático y eso desencadena esta ansiedad, ¿ya? Tenemos también la agorafobia, que son varias fobias distintas que están relacionadas a los espacios con mucha gente, ¿ya? Como por ejemplo a la situación de salir de casa, entrar a tiendas comerciales, a donde haya multitudes, lugares públicos, o viajar en transporte público o en aviones, por ejemplo, porque hay más gente, porque va a estar en contacto con mucha gente. Este cuadro, sobre todo, se desarrolló mucho más fuerte en el periodo de pandemia, ¿ya? Mucha gente ahí desarrolló su agorafobia. Entonces, también es súper relevante que nosotros sepamos que esto también es un cuadro ansioso, ¿ya? Solo que se detona de una forma diferente. También está el trastorno de pánico, ¿ya? O las crisis de pánico, también las crisis de ansiedad. Estas son por lo general impredecibles, pero también tienen factores que las detonan, ¿ya? Entonces,
nosotros podemos también saber ahí cómo quizás la persona reacciona a este factor, hasta que logre encontrar un factor que le está produciendo esto, ¿ya? Y bueno, podemos trabajarlo, ¿cierto?, con estas terapias que vamos a ver hoy día en complemento con la ansiedad. Después tenemos otros trastornos de ansiedad, como la ansiedad generalizada, que produce nerviosismo, temblores, tensión muscular, sudoración, aturdimiento, palpitaciones, mareos, entre otros síntomas, ¿ya? Y hay muchos otros cuadros ansiosos, por ejemplo, la ansiedad por separación, esa es típica en los niños sobre todo, ¿ya? También en las personas que generan una dependencia emocional muy fuerte. Una ansiedad inducida por medicamentos, hay varios medicamentos que producen problemas de ansiedad, ¿ya? Y eso puede llevar a cualquier otro de los cuadros ansiosos que hemos estado hablando, ¿ya? Y así hay muchos cuadros ansiosos distintos, pero casi todos tienen en común estos síntomas de los cuales hemos estado hablando. Ahora, ¿qué factores podrían detonar esta ansiedad? Tenemos, por ejemplo, las enfermedades crónicas, un abuso, ya sea cualquier tipo de abuso. Una persona puede desarrollar una ansiedad a partir de un abuso laboral, por ejemplo, o de un abuso sexual, ¿ya? También de la violencia, haber sufrido violencia. Puede ser, no sé, por ejemplo, postraumático después de un asalto donde fue muy violento y la persona desarrolla esta ansiedad, ¿ya? Tenemos también por lesiones traumáticas, tenemos que puede generarse ansiedad por la muerte de alguien muy cercano, muy querido, por divorcios o separaciones, por dificultades económicas, por baja autoestima, por la soledad, por carencias afectivas. Todo eso puede producir cuadros ansiosos. Entonces, ahora nos vamos a ir un poquito hacia lo que es la aromaterapia con la ansiedad, ¿ya? Bueno, antes de esto, me faltó, yo pensé que lo tenía en las diapositivas. Ah, no, sí lo tengo, pero después. Así que olviden eso. Ya, vamos a partir con la aromaterapia. Entonces, lo primero que quiero hablar un poquito sobre la aromaterapia y la ansiedad es que el padre de la aromaterapia, que es René Maurice Gattefossé, que es un químico, era un químico francés, que fue el que retomó la aromaterapia, ya porque la aromaterapia, como les decía, viene desde Egipto. Él retomó la aromaterapia, tomó estos conocimientos que eran antiguos, ya sobre todo que desarrollaron mucho los árabes, los romanos y los griegos, y se puso a estudiar de mejor forma estos aceites esenciales, ¿ya? Y dentro de su estudio, él descubrió que los aceites esenciales tenían distintas propiedades, dentro de las cuales destacaba que eran antisépticos, que eran curativos, ¿ya? También demostró que en base a la estructura molecular que tenía el aceite esencial, era el efecto que tenía en el cuerpo, ¿ya? No todos los aceites esenciales afectaban de la misma forma. Y también, en base a esta estructura, era cómo eran absorbidos por la piel, ¿ya? Y dentro de las otras acciones que él encontró, era que tenían acciones al inhalarse. Y al inhalarse, él definió que controlaban la ansiedad y la depresión. Así que podemos ver que desde sus inicios la aromaterapia en sí, porque él fue el que le puso el nombre de aromaterapia a esto, estaba definida para el control de la ansiedad y la depresión. O sea, la ansiedad ha estado presente en la historia de la aromaterapia desde su fundación como aromaterapia. Entonces, ahora vamos a ver algunos que son los principales aceites esenciales que ayudan con la ansiedad, ¿ya? Y vamos a ver que estos tienen distintos matices, ya porque no todas las ansiedades son iguales, entonces yo no puedo decir que un aceite esencial va a servir para todas las ansiedades porque no es así. Tenemos que ver cuáles son los matices de la ansiedad de la persona, ¿ya? Entonces el primero de estos aceites esenciales que nosotros vamos a ver para la ansiedad está relacionado con el nerviosismo, ¿ya? Esta es la albahaca. La albahaca es un aceite esencial que ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿ya? Ayuda a concentrarse, a mantenerse atento. Entonces, la albahaca, por lo mismo, nos ayuda a controlar el nerviosismo, pero sobre todo cuando estamos sometidos a situaciones de estrés que están relacionadas a lo cognitivo. Por ejemplo, un examen, ¿ya? Entonces, ahí controla este nerviosismo y controla la ansiedad, ¿ya?
todo lo que esté relacionado con la concentración y nos ayuda a focalizar, o sea, a mantener la atención donde corresponde y no irnos, ¿cierto?, en estos pensamientos, en estas peores situaciones que se nos pueden ocurrir, ¿ya? Ese sería el aporte de la albahaca. Después tenemos el benjuí. El benjuí es un aceite esencial que se llama absoluto, es de otra familia. Los absolutos son aceites esenciales resinosos, ¿ya? Son resinas y por lo mismo son poco aromáticos. Son muy densos, cuesta sacarlos. Por ejemplo, si es que vienen en un frasquito de este tipo, lo más seguro es que lo tengan que poner un poquito a baño María con agua tibia, ¿ya? El frasquito dentro, para que se derrita y lo puedan sacar, ¿ya? Los aceites esenciales resinosos tienen poquito olor. Por lo mismo, en vaporización cuesta un poco encontrarles el aroma, pero sirve mejor en rolón, ¿ya? En un rolón es mucho más efectivo porque uno lo aplica cerca de ciertos puntos que los vamos a hablar, ¿ya? Pero sobre todo aquí bajo la nariz, ¿ya? Entonces, el benjuí, que es esta resina, ¿cierto? Nos ayuda a calmar la preocupación. Entonces también nos ayuda aquí a nivel mental, ¿cierto? En todos estos pensamientos que se empiezan a generar con esta ansiedad. Nos ayuda a controlar el enojo. Entonces, si nuestra ansiedad es gatillada por el enojo, el benjuí viene a ser un muy buen compañero. También controla la angustia. Cuando hablamos de angustia, está relacionado a situaciones futuras, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy angustiado, es por algo que viene. Yo estoy angustiado porque no me va a alcanzar el dinero para sobrevivir el mes, ¿ya? Yo me angustio por lo que viene a futuro. Entonces, cuando la persona está pensando todo el tiempo en lo que tiene que hacer posteriormente, ahí estamos hablando de estos estados de angustia, y el benjuí nos ayuda con la ansiedad producida por estos estados de angustia. Y nos ayuda a serenar la mente, ¿ya? El benjuí ayuda a calmar la mente, a mirar las cosas con una perspectiva diferente. Después tenemos la bergamota. La bergamota es uno de los aceites esenciales favoritos míos. Esta, para los que no conocen, les parecía al limón, está aquí abajito. Nos ayuda a liberar sentimientos no expresados. Después, al final de la clase, nos vamos a dar cuenta que la ansiedad se produce principalmente por estos sentimientos o estas experiencias que tenemos guardadas, ¿ya? Entonces, la bergamota nos ayuda a liberar esto que no se está expresando. Para quienes hagan terapia, vaporizar bergamota ayuda mucho a que el paciente entregue información, porque ayuda a liberar, ¿ya? Y por lo mismo ayuda a generar una mejor conexión con el paciente, ¿ya? Entonces, la bergamota ayuda a sacar estos sentimientos no expresados y por eso mismo ataca la base de la ansiedad, ¿ya? Ataca lo que está produciendo todos los otros problemas que se tapan con todos estos sentimientos que uno tiene con la ansiedad, ¿ya? Ayuda también a equilibrar las emociones. Entonces, la ansiedad como lo que genera, ¿cierto?, es que nuestras emociones se desnivelen, ¿cierto?, se vayan a los extremos. Entonces, la bergamota nos ayuda a nivelarlas, ¿ya?, a que estén controladas. Por otra parte, mitiga el miedo. Por ejemplo, para personas con crisis de pánico, ¿ya? La bergamota viene a ser muy buen ayudante. Nos ayuda a dar optimismo. Cuando la persona está con un cuadro, por ejemplo, entre ansioso y depresivo, la bergamota también es un muy buen ayudante. Y nos ayuda a transitar periodos difíciles. Y por lo mismo, nos ayuda, ¿cierto?, con estas emociones que no han sido reveladas, ¿ya? Porque todo esto va a ir de una u otra forma manifestándose en la persona y esa persona lo va a tener que enfrentar, ¿ya? Y por lo mismo, va a ser un periodo que no va a ser fácil, ¿ya? Entonces, para que sepan, ¿cierto?, al trabajar bergamota, que es importante el acompañamiento también con la persona. Que la persona no esté sola. Es súper importante que la persona no esté sola, ¿ya? Ahora, no podría decir contraindicación, pero un cuidado con la bergamota es que este es fototóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se exponen con aceite esencial de bergamota sobre la piel, a la radiación solar, les va a manchar la piel, ¿ya? Entonces, todos los cítricos, esto es a nivel general con los cítricos, vamos a ver el limón y vamos a ver la naranja también, todos son fototóxicos, ¿ya? Entonces, no nos podemos exponer a la radiación solar. Y después tenemos, ¿cierto?, dentro de los aceites esenciales de esta diapositiva, el cedro, ¿ya? El cedro nos ayuda a calmar y relajar el sistema nervioso, ¿ya? El cedro es muy, muy, muy buen calmante. Nos ayuda a controlar el estrés y por lo mismo la ansiedad detonada por el estrés. Y el cedro tiene como contraindicación que no se puede usar en hipertensos porque aumenta la presión arterial,
¿ya? Ahora, puedo vaporizarlo para un hipertenso, ¿ya? Porque no va a ir sobre la piel. Entonces no va a haber problema, al menos que saturemos el ambiente, ¿ya? Nunca saturemos el ambiente. Y ahí podríamos trabajarlo con un hipertenso, pero en forma tópica, por ejemplo, haciendo un rolón, jamás cedro, ¿ya? El cedro se usaba mucho ceremonialmente, ¿ya? Justamente para dejar la mente calma, la mente un poco más en blanco y recepcionar cosas, ¿ya? Entonces ahí para que sepan un poquito cómo el funcionamiento del cedro. Después tenemos el geranio, y el geranio viene siendo uno de los aceites esenciales con los cuales vamos a tener que tener harto cuidado, porque el geranio propicia el desarrollo hormonal, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado porque no lo vamos a poder utilizar en niñas ni en niños, ¿ya? Este es un aceite esencial más femenino, ¿ya? Se conecta mucho con las hormonas femeninas. Y por lo mismo se usa principalmente en mujeres o con hombres cuando uno quiere desarrollar la sensibilidad femenina, ¿ya? Cuando hay que trabajar el lado femenino de un varón, ahí nosotros podemos utilizar geranio, pero si no, no es recomendable el uso de geranio, ¿ya? No vamos a usarlo en menores de 12 años, ¿ya? Por este tema hormonal, ¿ya? Porque ahí es cuando se empieza a generar todos estos cambios hormonales, entonces ahí recién podemos incorporar el geranio. Antes de eso no, porque vamos a ir desarrollando hormonalmente antes de tiempo, ¿ya? Y no debe utilizarse tampoco en embarazadas, ¿ya? Porque también desordena las hormonas, ¿ya? Ahora, ¿puedo vaporizarlo para una embarazada? Sí, ¿ya? Pero usarlo tópicamente, no. Lo otro que tiene el geranio, hablando, ¿cierto?, de estas contraindicaciones, es que es muy fuerte. Entonces, no vamos a usar nunca más de una gota cada 5 ml de producto, ¿ya? O sea, un 1%. Una gotita cada 5 ml es lo máximo de geranio que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en un rolón de 10 ml, estos son 10 ml, ¿ya? Podríamos usar máximo 2 gotitas de geranio, ¿ya? Y bueno, ¿para qué sirve el geranio? El geranio nos ayuda a trabajar la autoexigencia. Hay mucha gente que desarrolla ansiedad porque se autoexige mucho, ¿ya? Porque considera que nunca está a la altura lo que está haciendo, porque tiene que responder, porque tiene que hacer todo ahora ya, ¿ya? Todo eso nos ayuda el geranio. El geranio nos ayuda a tomar conciencia de nuestras propias limitaciones, ¿ya? Y de darnos tiempo a nosotros mismos. Nos ayuda a calmar la tensión, nos ayuda a calmar el miedo y el pánico, por lo cual para las crisis de pánico funciona muy bien el geranio. También la ansiedad producida por estos cuadros, ¿ya? Nos ayuda a calmar estos pensamientos negativos y repetitivos que uno va teniendo cuando empiezan estas crisis ansiosas. También ayuda a trabajar la depresión, ¿ya? Pero siempre en complemento con una ayuda psicológica. Siempre tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, que la depresión no es algo que se tome a la ligera, siempre tiene que ir complementado con una ayuda psicológica. Después tenemos el incienso. Y el incienso tenemos que también es un relajante del sistema nervioso. Entonces, nos va a ayudar también a calmar. Y nos ayuda sobre todo a calmar la mente, ¿ya? A llegar a poner la mente un poco más en blanco, a tomar un poco más de perspectiva, a clarificar el alma, tal vez a sentir, a saber qué siento realmente, qué es lo que me está provocando esto, ¿ya? Ayuda a tomar un poquito de mirada hacia uno mismo y verse realmente. El incienso tiene un trabajo muy bonito, ¿ya? Pero también es un aceite esencial que para mi punto de vista tiene que estar acompañado de una terapia, ¿ya? No solo usar incienso por usarlo, ¿ya? Ayuda también a tomar decisiones. Entonces, cuando esta ansiedad se produce por el problema de tomar decisiones, cuando yo tengo que enfrentarme a una decisión, no sé qué tomar y me pongo ansioso, ahí el incienso viene a ser un muy buen aceite esencial, ¿ya? Nos ayuda a controlar estos pensamientos confusos. También puedo empezar así, ay, pero si decido esto, puede pasar tal cosa y tal otra, pero si es que hago esto otro, ¿ya? Todas esas que son detonantes, ¿cierto?, de esta ansiedad, nos ayuda el incienso. Nos ayuda con la preocupación excesiva, ¿ya? Y sirve también para el insomnio ansioso, ¿ya? O sea, cuando yo no puedo dormir porque estoy pensando y dándole vuelta a estas cosas todo el rato, nos sirve mucho también el incienso. Después tenemos el jazmín.
En el caso del jazmín, nos ayuda a nivelar los estados anímicos, ¿ya? O sea, también cuando nos desbordamos, cuando tenemos estos desbordes emocionales, el jazmín nos ayuda a volver a nuestro centro. ¿De qué forma hace esto el jazmín? Dándonos autoconfianza, ¿ya? O sea, haciéndonos sentir que nosotros podemos, que nosotros somos capaces. Y también ayuda a mitigar el miedo, ¿ya? El jazmín no se puede usar en embarazadas porque también tiene un desarrollo hormonal, ¿ya? También se conectan las hormonas femeninas, por lo mismo tenemos las mismas contraindicaciones anteriores, ¿cachai? Aquí, por ejemplo, no puede usarlo en menores de 12 años, ¿ya? Por el desarrollo hormonal. Idealmente solo mujeres, al menos que en el hombre vayamos a trabajar este lado femenino, ¿ya? Pero por lo general vamos a usarlo en mujeres. Geranio y jazmín, mujeres, ¿ya? Ahora, ojo con el jazmín. El jazmín es un inductor de la menstruación y por lo mismo no se puede usar en el embarazo, ¿ya? Porque ayuda a inducir la menstruación. Entonces también se puede usar en ese sentido, pero también hay que tener cuidado de no usarlo todo el tiempo, ¿ya? Porque puede desordenarnos hormonalmente. Entonces, idealmente vaporizado y en rolón puede ser, pero con una frecuencia un poco más espaciada, ya no todos los días, no varias veces en el día, tal vez cuando yo tenga realmente una crisis más ansiosa, ahí utilizar el jazmín, ¿ya? Y las otras puedo controlarlas tal vez con otros aceites esenciales. Ahora vamos por el limón. El limón nos ayuda a controlar la frustración. Entonces, cuando esta ansiedad es detonada por la frustración, el limón viene a ser un muy, muy buen aceite esencial para poderla trabajar. Nos ayuda a relajarnos, da como un golpe frío, ¿ya? A todas estas emociones cálidas. También el enojo, ¿ya? Nos ayuda a trabajar el resentimiento, el rencor, los pensamientos negativos, ¿ya? Todos esos pensamientos, todos esas emociones negativas también nos pueden generar ansiedad, ¿ya? Nos ayudan a los sobrepensamientos y en los sobrepensamientos se detona la ansiedad, ¿ya? Ahora, al igual que la bergamota, como vimos, ¿cierto? Es un fototóxico, entonces no lo usamos en la piel con exposición solar. Y se usa en cantidades bajitas porque si no puede ser irritante. Ahora, estas cantidades bajitas significa que yo no lo use solito, por ejemplo, al máximo, que habíamos dicho que era una gotita por ml, ¿ya? Solito, no. Pero si va acompañado de otros aceites esenciales, no hay problema de que lo utilicemos en un máximo porcentaje, ¿ya? Porque va a ir mezclado, va a ir diluido con otros. Después tenemos la manzanilla. En el caso de la manzanilla, este es como el aceite esencial clásico de la ansiedad, ¿ya? Si ustedes, no sé, buscan en cualquier lado, lo más seguro es que les salga la manzanilla para ansiedad, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque la manzanilla entrega tolerancia a la frustración, ayuda a relajar, y todos los cuadros ansiosos no son relajados, ¿cierto? Entonces, toda la persona ansiosa necesita relajarse. Ayuda a disminuir la tensión nerviosa, ayuda a controlar el estrés, ayuda con el insomnio ansioso, nos ayuda con la irritabilidad, que son la mayoría de estos factores que encontramos en un cuadro ansioso, ¿ya? Por eso la manzanilla es ampliamente utilizada. Y lo otro es que la manzanilla es muy suavecita con la piel, ¿ya? Entonces podemos utilizarla sin problema en ese sentido. Ahora, la manzanilla no se utiliza en el primer trimestre de embarazo, ¿ya? Eso es importante con la manzanilla. Para todo lo demás está súper bien, ¿ya? En niños, ningún problema con la manzanilla, ¿ya? Solamente la contraindicación del primer trimestre de embarazo. Después tenemos la mejorana, ¿ya? La mejorana nos ayuda a procesar las pérdidas. Entonces, cuando esta ansiedad es detonada por una pérdida, ya sea una pérdida, puede ser una pérdida material, puede ser una pérdida en una relación, puede ser una muerte, ¿ya? Las pérdidas pueden ser de muchos tipos. También puede ser una pérdida de mi salud, ¿ya? Las pérdidas son algo muy, muy amplio, ¿ya? Siempre que haya un duelo de por medio, hay una pérdida, ¿ya? Entonces, la mejorana nos ayuda a trabajar la ansiedad que se produce por estas pérdidas. Nos ayuda a revelar las emociones y a trabajarlas, ¿ya? Y trabaja esta ansiedad que se produce justamente por estas emociones que generalmente están contenidas, ¿ya? Después tenemos la naranja dulce.
En el caso de la naranja dulce nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso, trabaja las palpitaciones, así que cuando esta ansiedad produce taquicardia, ya cuando produce un aumento del ritmo cardíaco, nosotros podemos utilizar la naranja. Ya, bueno, me están preguntando qué es fototóxico. Fototóxico, como les comenté anteriormente, tiene relación a que cuando nosotros exponemos el producto sobre nuestra piel al sol, genera manchitas, ¿ya? Entonces, bueno, la naranja es el aceite esencial de la felicidad. Entonces, la gracia que tiene es que produce alegría, ¿ya? Y por lo mismo nos ayuda a equilibrar estos sentimientos negativos porque produce alegría, los contrarresta, ¿ya? Y por lo mismo calma el miedo, también ayuda al insomnio, y sobre todo cuando yo tengo pesadillas, ¿ya? Por ejemplo, si yo pasé un evento traumático y tengo frecuentemente pesadillas al respecto y vuelvo a vivirlo una y otra vez, pesadillas vívidas, sueños vívidos, la naranja nos ayuda mucho a tranquilizar estos sueños, ¿ya? De hecho, se usa mucho en niños con los terrores nocturnos, ¿ya? La naranja es muy, muy buena para todo lo que tiene que ver con el sueño. Y bueno, es fototóxica, al igual cierto que el limón y al igual que la bergamota. Tenemos el nerolí. El nerolí es, bueno, algo que no dije, esta es aceite esencial de naranja dulce, porque hay aceite esencial de naranja amarga, ¿ya? El nerolí es la flor del naranjo amargo, no el dulce. El dulce es el azar y el nerolí es el del amargo, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la naranja dulce, ¿ya? Que nos sirve, y por otro lado, la flor del naranjo amargo, ¿ya? Porque todas estas partes tienen distintas propiedades. Entonces, el nerolí nos ayuda a calmar las palpitaciones también, así que también si tenemos taquicardia, ¿cierto? Si tenemos estos estados ansiosos que producen estas reacciones en el cuerpo, los podemos utilizar. También espasmos, ¿ya? Espasmos musculares. Contracción muscular también. Nos sirve para cuando la persona entra en estados de tensión muy grande. También nos sirve para este insomnio por ansiedad, ¿ya? Cuando estamos dándole muchas vueltas a estas cosas. También trabaja los estados de shock, y en esto es muy bueno, porque cuando esta ansiedad se detona por un evento específico, el nerolí nos ayuda a trabajar, ¿cierto?, este evento, este estado de shock, este permanente duelo que hay posterior a él. Y nos ayuda a trabajar cualquier tipo de problema emocional y la ansiedad por estrés, ¿ya? El pachulí. El pachulí nos ayuda a armonizar tanto la mente como el alma, ¿ya? Nos ayuda a ir disminuyendo la preocupación que sentimos, ¿ya? Todo esto es lo que le estamos dando vuelta, estos estados ansiosos, de angustia también, nos ayuda a calmarlo, ¿ya? También nos ayuda con la depresión. Ayuda también a recuperarse, ¿ya? Del agotamiento nervioso. Entonces, cuando la persona queda fatigada después de un cuadro ansioso, el pachulí ayuda a levantar de nuevo a esa persona. Y ayuda a relajar a la persona a nivel general, mientras sean cantidades bajitas. Pero con el pachulí, a nivel general, vamos a siempre usarlo en cantidades bajitas, ¿ya? Siempre vamos a usarlo así como el geranio, ¿ya? Una gotita cada 5 ml, o máximo 2 gotitas cada 5 ml, ¿ya? Porque si es que nosotros utilizamos mucha cantidad de pachulí, la persona se va a hiperventilar, y no es lo que queremos en un estado ansioso, ¿cierto? Porque vamos a potenciarlo. Entonces nosotros vamos a trabajarlo siempre en cantidades pequeñas. Además, no tiene que estar prolongado en el tiempo. Yo no puedo usar pachulí por más de un mes o 2 meses máximo, ¿ya? Si es que quiero seguir usando, descanso un periodo y después lo vuelvo a utilizar. ¿Por qué? Porque en un uso excesivo produce pérdidas de apetito, puede producir insomnio y puede producir ataques nerviosos, y no es lo que estamos buscando. Así que siempre vamos a tener estas consideraciones con el pachulí. Después tenemos el palo de rosa. En el caso del palo de rosa nos ayuda a trabajar la frustración, ¿ya? Entonces, esta ansiedad que se produce por problemas de frustración son muy bien trabajados con el palo de rosa. También ayuda a cuando uno es demasiado estructurado, ¿ya? Y eso mismo es lo que está generando esta ansiedad.
porque las cosas se salen un poco de mi control, y como yo ya no tengo el control y soy muy estructurado, me detona ansiedad, ¿ya? Entonces eso también lo trabaja ahí el palo de rosa. Y también es un sedante suave, por lo mismo, yo no voy a usar al máximo, ¿cierto? 10 gotitas para 10 ml, ¿ya? Dijimos que era el máximo, una gotita por ml, si es que voy a, por ejemplo, manejar, ¿ya? Porque puede sedarme, puede darme sueño, y no queremos, ¿cierto?, que la persona tenga algún accidente producto de esto. Así que ahí vamos a tener eso en mente, ¿ya? Lo vamos a usar en dosificación baja y acompañado de otros. Después tenemos el petigrain, y el petigrain es otra parte del naranjo. Aquí estamos hablando de la hojita, ¿ya? Entonces, el petigrain nos ayuda a trabajar la frustración también, nos ayuda a tratar depresión, miedo y a equilibrar las emociones. Entonces, todos estos desbordes emocionales, ¿cierto? Nosotros los podemos también trabajar por medio del petigrain. Y tenemos los dos últimos de los aceites esenciales que yo les quise mostrar para la ansiedad, que son el tomillo. El tomillo fortalece el sistema nervioso. Este, ojo, no calma el sistema nervioso, este lo fortalece, ¿ya? O sea, nos ayuda a empoderarnos un poco de esta situación, ¿ya? A poder tomar un poco las riendas de ello, ¿ya? Ahora, no viene mal trabajar un calmante del sistema nervioso con un fortalecedor, ¿ya? Porque se van a complementar bien. Nos sirve para la fatiga emocional, ¿ya? O sea, también nos ayuda a reponernos después de estas crisis ansiosas, nos ayuda a disminuir el estrés y por lo mismo la ansiedad. Ahora, el tomillo no se puede usar en embarazadas, ¿ya? Sí en mujeres que están dando pecho, ¿ya? Porque ayuda a secretar leche, pero no en embarazadas, ¿ya? Se usa siempre en bajas concentraciones porque es rico en fenoles, y los fenoles son tóxicos a largo plazo, ¿ya? Entonces siempre en baja cantidad. Y lo vamos a usar como el geranio, una gotita cada 5 ml, ¿ya? Y por último tenemos la verbena. La verbena nos ayuda a trabajar la fatiga emocional, sobre todo cuando hemos transcurrido un largo tiempo con esta ansiedad. La verbena viene a darnos un respiro, viene a darnos un descanso, ¿ya? Nos ayuda en procesos de cambio, y qué más demuestra un proceso de cambio que tener crisis ansiosas, ¿ya? Nos ayuda a adaptarnos a nuestra realidad, ¿ya? A lo que está pasando, a lo que está detonando estos problemas. Nos ayuda a tranquilizarnos, a desestresarnos, a bajar esta ansiedad, a bajar la depresión, ¿ya? Entonces, la verbena más que no es un equilibrante, sino que ayuda a calmar, ¿ya? A calmar todos estos estados que son de desborde, ¿ya? Y bueno, esos son todos los aceites esenciales que vamos a revisar en esta clase. Entonces, yo quiero que ustedes sepan hacer un rolón, ¿ya? Para que puedan trabajar la ansiedad por medio de un rolón. Para hacer el rolón, ustedes lo que van a hacer es seleccionar el o los aceites esenciales con los que quieran trabajar. Yo puedo trabajar solo un aceite esencial o puedo trabajar varios. La regla que yo por lo menos utilizo es que no se utilizan más de 7 aceites esenciales. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aceites esenciales se sintetiza en el cuerpo como si fuera un fármaco y envía señales al cerebro y al sistema límbico. Entonces, nosotros no queremos saturar de información nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, para no saturar de información nuestro cuerpo, vamos a usar máximo 7 aceites esenciales a la vez, ¿ya? La dosificación máxima de aceite esencial, como dijimos, a nivel normal, es una gotita por ml, ¿ya? Y en niños va a ser una gotita cada 2 ml, porque es la mitad, ¿ya? Ahora, yo pongo el aceite esencial, pero tengo que diluirlo, ¿ya? ¿Y en qué lo voy a diluir? En aceites como el Caprylic, el aceite de jojoba, el aceite de maravilla y el aceite de oliva. No les recomiendo utilizar aceite de almendra. ¿Por qué? Porque el aceite de almendra es el que más fácil se rancea, y la persona va a estar abriendo, cerrando, ¿ya? Y eso va a hacer que nuestro aceite de almendra pierda su estructura y se echa a perder, y después va a oler rancio, ¿ya? Entonces, como no queremos eso, vamos a preferir trabajar estos otros aceites que tienen duraciones mayores. No son tan inestables. Y siempre vamos a recomendar el uso de un envase ámbar, ¿ya? De color ámbar o azul, pero el ámbar siempre es mejor que el azul.
Y vamos siempre a trabajar en vidrio. ¿Por qué? Porque la duración del producto es mayor. Si yo lo envaso en un plástico transparente, mi producto se va a echar a perder muy rápido, ¿ya? Entonces, sobre todo si es que mi rolón no es de uso frecuente, no lo voy a usar todos los días o más de una vez al día, siempre vidrio y ámbar, ¿ya? Para que esté lo más protegido posible. Tampoco lo voy a dejar expuesto a temperaturas altas porque ahí también se nos va a echar a perder, ¿ya? Si van a hacer algo de uso no frecuente, háganlo en formatos chiquititos, ¿ya? No tiene sentido hacer un rolón de un tamaño muy grande porque va a demorarse mucho en consumir, ¿ya? Ahora, también les recomiendo que este rolón, antes de usarlo, descanse al menos 2 días, ¿ya? ¿Por qué descansa 2 días? Porque en ese periodo el aceite esencial se une bien a esta estructura del aceite portador y se concentra en los aromas y por lo mismo tiene mayor efectividad. Si yo hago el rolón en el momento y me lo aplico, no va a haberse incorporado bien este aceite esencial, ¿ya? Entonces su efecto va a ser menor. Y bueno, eso a nivel de la aromaterapia. Al final vemos consultas, ¿ya? Así que le voy a dar ahí el pase a la Pau. Acá estoy. Sí. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a revisar es un poquito de órganos reflejos que nos pueden ayudar con la ansiedad, ¿ya? Ahora, una sesión reflexológica en sí misma ya es una buena herramienta, ¿cierto?, para disminuir tanto un nivel de estrés como nivel de ansiedad, ¿ya? Sin embargo, podemos trabajar sobre ciertos puntos específicos, ¿cierto?, si queremos también una acción y una respuesta más particular, ¿ya? Ahora, ¿con qué me quedo yo para este ejercicio que vamos a hacer para esta demostración? Me quedo con que generalmente la sintomatología ansiosa, generalmente o comúnmente, no es en todos los casos ni en todas las personas, ¿ya? Pero en el común de los casos suele tomar el área de pecho y tórax, ¿ya? El área de pecho y tórax, cuando nos viene esta taquicardia, ¿cierto? O cuando nos viene también quizás una preocupación y sentimos como algo acá en el pechito, o bien esta zona quizás sin un dolor tan específico, sí se contrae, ¿cierto? Y parece que todo estuviera así como más pesadito. Bien, entonces he decidido escoger esta zona para mostrarles los puntos reflejos en este caso, ¿ya? Vamos a revisar sistema nervioso, principalmente el punto de reflejo de cerebro o cabeza, ¿ya? Vamos a ver el punto reflejo del diafragma, el punto reflejo del corazón, de los pulmones, y les voy a mostrar también una especie de movilización o de masaje que ustedes pueden hacer en esta zona, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de las movilizaciones y de las técnicas de masaje, que no es lo mismo que una estimulación refleja? El objetivo principalmente es movilizar musculatura y también movilizar energía que pueda haber contenida en el área, ¿ya? Esa movilización energética también me permite a la vez una movilización emocional, dependiendo el caso, dependiendo si es pertinente o no para la persona en ese momento, ¿bien? Entonces, habiendo dicho esto, me voy a cambiar de equipo, voy a pasarme al celular, así que espérenme un poquitito, voy a encender esto, me voy a acomodar y estoy enseguida con ustedes. Ahí sí, ahí estoy con el micrófono encendido. Si me puedes confirmar, Rosita, si se escucha bien, si se ve bien. También se ve. Disculpa, ahora sí. Se escucha y se ve bien. Ya, ahí sí, lo tenía sin sonido. Ok.
Entonces, se me perdió mi plumón. No importa, tengo otro. Nos vamos a ir entonces con los pies para esta oportunidad. Me voy a alejar un poquitito para mostrarles esta imagen. ¿Qué les voy a contar acá? En reflexología, tanto podal como manual, vamos a dividir la zona de la planta y en el caso de las manos, la zona de la palma, en 4 cuadrantes, ¿ya? 4 cuadrantes que nos van a servir de guía para localizar, ¿cierto?, los órganos y entender la distribución corporal de este cuerpecito, ¿cierto?, en estas áreas distantes, ¿ya? Entonces, brevemente, para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata todo esto. La zona de los deditos, bien, viene a representar el área de cuello y cabeza, ¿ok? Voy a acercar un poquitito más la luz. El área de cuello y cabeza. Esta zona que está acá, que vendría siendo el colchón metatarsiano, bien, o el área más blandita de la planta, más guatoncita, más gordita, la zona de pecho y de tórax. Por acá tenemos la bóveda plantar, en donde vamos a encontrar el abdomen, y por supuesto ahí también vamos a encontrar órganos que están relacionados con esta zona corporal, así como también en las anteriores que les estaba mencionando. Vuelvo atrás, ejemplo, acá en la zona de los deditos vamos a encontrar órganos como los ojos, no, son un poquitito más abajo, ¿ya? Pero por acá, nariz, boca, por ejemplo, tiroides acá en la base del dedito, ¿ok? Dientes por acá, ¿bien? Entonces, órganos que están en esta área de nuestro cuerpo, ¿ya? Por acá, ejemplo, corazón, pulmones y así. Vamos bajando entonces y en esta área abdominal vamos a encontrar órganos como el estómago, como el páncreas, como el hígado, ¿bien? Y finalmente llegamos a la zona de la planta, perdón, del talón, en donde vamos a ubicar la zona pélvica y por lo tanto órganos que tienen relación con esa área, como por ejemplo intestinos, como por ejemplo vejiga, ¿ok? Ahora, en reflexología podal no solamente vamos a trabajar con la planta, también vamos a trabajar con el dorso y con los bordes del pie, ¿ya? Y vamos ahí a localizar otras estructuras, ¿bien? Para este caso entonces y para lo que vamos a ver el día de hoy, les voy a mostrar. ¿Se pega para todas o se pega solo para Pamela? Yo te veo bien, Pau. No se me ha pegado. Ya, entonces probablemente sea el internet de Pamela. Bien, entonces, acá todo bien dicen. Ya, perfecto. ¿Con qué nos vamos a ir primero? Me cambio de pie. Nos vamos a ir con el cerebro, ¿ya? Y el cerebro lo vamos a encontrar reflejado en la coronilla de todos los deditos, es decir, de los 10 deditos de los pies, ¿bien? ¿Para qué me puede servir este punto reflejo más allá de la ansiedad, ya? Que la ansiedad finalmente está compuesta por distintas sintomatologías. Por ahí la Rosita mencionaba esto de lo que sucede en la mente, ¿cierto? De estos pensamientos que a veces vienen y me abruman, bien, y me invitan a pensar en situaciones, ¿cierto? Que muy probablemente no van a pasar en un futuro cercano o en un futuro más lejano, y eso a la vez también produce, bueno, rumiamiento mental, ¿cierto? Produce esta ansiedad, produce un cansancio mental, que incluso también se puede traducir como cansancio físico, incluso puede también ayudar, ¿cierto? A que se manifiesten dolores de cabeza, ¿cierto? Y otras tantas cositas más, ¿bien? Entonces, me puede servir para varias situaciones
estimular este punto reflejo. También, por ejemplo, para problemáticas de insomnio. Si estoy con la cabeza dándole vueltas a algo constantemente, ¿cierto? Con un pensamiento obsesivo, imagínense cuando se van a acostar. Ese pensamiento obsesivo se vuelve a activar mucho más poderoso porque estoy más en silencio, con más tranquilidad, ¿cierto? Entonces viene con mucha más fuerza. ¿Eso qué puede producir? Que además tenga problemas también para conciliar el sueño, o incluso la ansiedad puede ser tal que me puede despertar en la noche, ¿cierto? Entonces pueden ser muchas cosas, ¿bien? Por lo tanto, estimular este punto, estimular el sistema nervioso me viene súper, súper bien. La primera recomendación, antes que este puntito reflejo que les voy a mencionar, es el dedito pulgar, ¿ya? No vamos a ver la estimulación del dedito pulgar una parte por parte, ¿cierto? Porque no nos va a dar, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en el diplomado. Pero mencionarles entonces que la estimulación en el dedito pulgar ya viene siendo, perdón, el masaje, más que la estimulación, ¿ya? El masaje en el dedito pulgar ya viene siendo un gran y favorable ejercicio que ustedes pueden realizar en casa, ¿ya? ¿Cómo masajeo mi dedito? Como a ustedes les salga en el corazoncito, ¿ya? Nada tan difícil ni tan complejo, ¿cierto? Lo que les vaya saliendo. Estos masajes y las estimulaciones ustedes las pueden realizar con alguna crema si por el momento no tienen ningún aceite en su casa, y si tienen aceite, con algún aceitito, ¿cierto? Entonces, primer tip, dedito pulgar, ¿ya? Dedito pulgar, lo masajeo, lo movilizo, lo puedo movilizar de forma circular, por ejemplo, ¿bien? Esto vendría simulando esta movilización circular como este movimiento, ¿cierto? Como si estuviera sacudiendo un poquito la cabeza y botando, ¿bien? Ahora, nos vamos con la estimulación que les estaba mencionando. ¿Cómo estimulo acá? ¿Bien? Delante, si no me equivoco, yo les decía que las técnicas de estimulación refleja siempre tienen una presión asociada, ¿ya? Entonces, nos vamos haciendo presión. ¿Cómo podemos hacer presión? Les voy a enseñar dos formas. Presión circulando y presión desplazándome, ¿ya? La presión circulando es ir con tu dedito, en este caso dedito pulgar, ¿cierto? Posicionarme, realizar la presión y comenzar a circular. Da lo mismo para este caso si voy en sentido horario o antihorario, ¿ya? Entonces, sí, se ve súper. Entonces ahí estoy presionando y a la vez circulando. ¿Cómo sería desplazándome y presionando de la siguiente manera? Ahí me estoy desplazando y a la vez estoy presionando. Siempre con una presión. ¿Bien? Y puedo, por supuesto, que combinar ambas técnicas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Como mínimo 10 segundos y como máximo lo que tú quieras, ¿ya? Nunca vamos a sobreestimular un punto reflejo, ¿ya? Lo único que podría pasar, si es que persisto 1, 2 o 3 minutos en un punto reflejo, es que estoy generando cada vez más mensajes, ¿cierto? Y por lo tanto estoy generando más respuestas orgánicas y por lo tanto, ¿cierto? La respuesta o lo que estoy buscando va a tener un efecto más rápido también, ¿ya? Entonces ahí lo que ustedes estimen conveniente. ¿En qué momento del día? Cuando ustedes también tengan el tiempo, ¿cierto? Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, si es que a lo mejor a ustedes les hace sentido esta problemática con el insomnio, ¿cierto? Ahí ustedes pueden buscar su momento, ¿bien? Entonces, reflejo del cerebro o de la cabecita para trabajar zona mental, sistema nervioso, pensamientos, cansancio mental, la coronilla de todos los deditos. Bien. Acá solamente entonces les voy a mostrar los puntitos. Ustedes en su casa, después viendo la grabación, pueden ir deteniéndose, ¿cierto? Y haciendo el ejercicio completo, ¿cierto? Bien.
¿Qué otro puntito vamos a ver? Nos vamos a ir al área a continuación, al área de pecho y tórax. ¿Cómo voy a delimitar el área de pecho y tórax? Bueno, la forma más sencilla es, ¿cierto? Que tú vayas a tocar tu pie, ¿cierto? Y que encuentres la zona, el área en donde este colchoncito o esta parte más infladita, más guatoncita de tu planta, ¿cierto? Termina para dar paso a la bóveda o al arco plantar, que ya viene siendo un área más plana, ¿cierto? Y que incluso se mete un poquitito hacia adentro, ¿ya? Entonces, una vez que ya determiné, voy a alejar un poquitito, ahí se ve más claro. Una vez que ya determiné dónde finaliza, ¿cierto? Voy a lanzar una línea que va desde borde externo a borde interno o viceversa, de borde interno a borde externo. Bien, esa es el área donde finaliza la zona de pecho y tórax. Bien, el área donde empieza sería debajo de cada uno de los deditos. ¿Ya? Entonces, todo esto pecho y tórax. Antes de irnos a los reflejos propiamente tal, acá les voy a dar el tip de la movilización, ¿ya? ¿Cómo puedo movilizar esta área si estoy trabajando yo con mis propios piecitos? Bueno, nos vamos a ir con las palmas de las manitos a la zona del metatarso y a la zona del colchón metatarsiano. Y le vamos a dar un abrazo, ¿bien? Le vamos a dar un abrazo a esta zona. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a comenzar a movilizar de forma circular o como si estuviera dibujando una especie de S o de signo de infinito en el espacio, ¿bien? De esta manera. Entonces comienzo suavecito, comienzo conectándome con el área, sintiéndola, ¿cierto? Yendo de a poquitito. Bien. Y una vez que ya siento que fue suficiente, comenzamos a sacudir. Comenzamos a sacudir. De esta manera, como moviendo mis palmitas hacia adelante y hacia atrás. Bien. Puedo incluso aquí moverme también un poquito circularmente, dándole un poco más de energía, un poco más de calorcito y siguiendo con esta movilización. Bien, una vez que finalicé la movilización, salgo, ¿cierto?, del área y vuelvo. Y lo repito las veces que yo considere necesario. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy trabajando acá de forma refleja, ¿cierto? Como lo hace la reflexología. Entonces estoy trabajando acá y estoy soltando, estoy sacudiendo, estoy liberando, ¿bien? ¿Liberando qué? Liberando energía, liberando emociones, soltando musculatura, ¿ya? Las personas que, por ejemplo, me llegan a la consulta con crisis de pánico, ¿ya? O trastorno de pánico, que es una de las manifestaciones de los trastornos de ansiedad, o bien llegan con sintomatología ansiosa, me comentan justamente que sienten un malestar acá, ¿ya? Un malestar que va por la espalda, ¿cierto? Un malestar que va por el pecho, sienten esto, entre comillas, tomado, ¿bien? Entonces este movimiento viene súper bien para esas situaciones, ¿ya? Cuando me estoy enfrentando a algo muy desafiante o muy doloroso, ¿cierto? Que parece que me falta el aire o por el contrario que se me acelera el corazón, ¿cierto? O que se me aprieta el pecho, dependiendo de cuál sea el motivo de esa ansiedad, esto viene muy, muy bien, ¿ya? Entonces, repito brevemente, tomo contacto, movilizo suavemente, después sacudo,
Sacudo, sacudo, sacudo. Si quiero le doy un poquito más de calor. Sigo sacudiendo y suelto. Bien. También puedo hacer un nanay, digo yo, un cariñito genuino, espontáneo, ¿cierto? Que les salga a ustedes en toda esta área que estamos trabajando, ¿ya? Y no necesariamente solo en esta área, sino que en el área del pie por completo, ¿ya? Cada uno de nuestros pies tiene más de 7000 terminaciones nerviosas. Entonces, cuando estamos trabajando sobre ellos, estamos generando muchísimos mensajes, ¿ya? Los mensajes reflexológicos que hacemos con las estimulaciones, la diferencia que tienen es que son mucho más claros y precisos y están dirigidos a un órgano en particular, ¿ya? Pero si toco el pie, sea cual sea el área que estoy tocando, estoy haciendo entonces, o estoy generando estos estímulos, estoy activando mi sistema nervioso y mi sistema nervioso va a responder de forma inmediata. ¿Con qué? Con una respuesta de relajación, de bajarle un cambio, ¿cierto? De pausar por ahí, ¿cierto? Entonces también viene súper bien tocarse los piecitos, por ejemplo, antes de dormir, ya para favorecer un mejor descanso. ¿Ok? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el diafragma, que es esta línea, ¿cierto? Que termina mi zona de pecho y tórax y le da paso al área de abdomen, ¿ya? Justamente como lo es a nivel anatómico, ¿bien? Entonces, este musculito, porque el diafragma es un músculo, está bien adentro de este tronco, ¿ya? Y justamente se tensiona bastante con estas temáticas ansiosas que pueden tomar pecho o que pueden tomar la zona alta del abdomen, específicamente con malestares en el estómago, ¿ya? Ese estómago apretado, ese nudo, también me está hablando de un poquito de ansiedad, ¿cierto? Y eso también puede afectar al diafragma, ¿ya? Se puede inflamar, ¿ya? Y puede provocar que sintamos una opresión en esta área, ¿ya? Y esa misma opresión y esa subida de estómago, porque el estómago también se sube, ¿cierto? Genera que esto se sienta, ¿cierto? Contraído, ¿ya? Y que justamente te falte el aire, ¿ok? Entonces, diafragma. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a estimularlo con la presión y el desplazamiento, ¿ya? En este caso yo se los estoy mostrando así para que me vean más claro, ¿bien? Más claro con esta imagen y no de costado, ¿ya? Entonces ustedes pueden partir desde un solo costado y desplazarse, o bien pueden hacerlo desde el centro y trabajar hacia afuera, ¿ok? Presionando con 2 deditos o con un solo dedito, desplazándome, pero siempre ejerciendo una presión. Entonces, en ese momento estoy realizando estímulo en el diafragma. ¿Bien? Diafragma. Este punto reflejo es exactamente el mismo en esta o en este otro pie. ¿Ya? Bien. ¿Con qué nos vamos ahora? Nos vamos con el corazoncito. Bien. El corazoncito que está justamente localizado en el área de pecho y tórax. Bien. Y el corazoncito, porque este órgano se va desequilibrando, ¿cierto? Por todo lo que va sucediendo en el día a día, ¿cierto? Pero se desequilibra mucho también por lo que sucede en nosotros a nivel mental, ¿ya? Cómo está en nuestra mente. ¿Bien? Qué tan alterada, qué tan perturbada se encuentre, ¿bien? Para la medicina china, el Chen, o el aspecto mental, habita acá, en el corazoncito, ¿ya? Y desde ahí podemos generar entonces una relación muy directa entre corazón y mente, ¿cierto? Entonces, corazón. El corazón lo vamos a encontrar en ambos piecitos,
pero fíjense bien ahí en mis super dibujitos que yo me hice, que el corazoncito izquierdo es un poquitito más grande que el corazoncito derecho, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque responde solamente a la localización anatómica, ¿cierto? Que tiene el corazón en nuestro cuerpo, en donde está un poco más hacia el hemisferio derecho posicionado o localizado, ¿bien? Entonces, lo vamos a localizar en esta línea, que es la línea del dedo pulgar y a una distancia de la base del pulgar de aproximadamente un dedito. Fíjense que ahí tengo un dedito y luego tengo ese reflejo. Acá tengo otro dedito después de la base del pulgar y ahí está mi reflejo. Bien. Entonces, corazoncito, ¿cómo podemos estimular este órgano? Bueno, una vez más podemos ir con el movimiento circular y la presión, recuerden que siempre estamos haciendo presión, o bien desplazándome y presionando. Bien. Ahora, si ustedes en su casa, después de ver la grabación, o si lo están haciendo en este momento, van sintiendo dolor, malestar, o van viendo quizás algunas inflamaciones en su pie, o van sintiendo quizás algún cristalcito o alguna pelotita, todo eso es información, y es información para nuestro diagnóstico reflexológico, para identificar dónde están los desequilibrios en nuestros órganos, ¿ya? Y que un órgano esté en desequilibrio no necesariamente tiene que significar que algo está pasando, hay algo malo, ¿cierto? Hay alguna enfermedad. No, no necesariamente. Muchas veces sí coincide, ¿ya? Pero no siempre es el caso. Y los órganos se desequilibran justamente por esto que estamos conversando, por temáticas como la ansiedad y su distinta sintomatología, por el estrés, ¿cierto? Por las emociones que no se procesan de forma saludable, porque no tenemos las herramientas o no sabemos cómo, ¿cierto? O porque hemos vivido experiencias que nos han condicionado, ¿cierto? Y que luego pasa algo similar y nos bloqueamos, nos paralizamos y guardamos, ¿cierto? Entonces, todo eso va afectando este equilibrio orgánico del que estábamos conversando al inicio, ¿cierto? Y se van produciendo estos desequilibrios en los órganos, ¿bien? Pero la reflexología, para la buena noticia, puede ayudar con ello, ¿bien? Corazoncito, entonces. También para estos estados mentales, ¿cierto? O emocionales un poquito más perturbados o desbordados, ¿cierto? Corazoncito. Bien, para emociones angustiantes que también están muy presentes en temáticas ansiosas, ¿qué podemos trabajar? De lo que tenemos acá, los pulmones, ¿ya? Los pulmones son órganos que se desequilibran con emociones como estas, ¿ya? Tristeza, angustia, desolación. Bien, entonces, ¿cómo podemos trabajar estos pulmoncitos? Una vez más con el desplazamiento. A ver acá, les voy a mostrar un poquito más de lejos. Acá nos podemos desplazar incluso con 2 deditos y de forma ascendente, ¿ya? Haciendo presión. Bien. Y ahí me estoy desplazando, presionando. Bien. Lo mismo en este otro pie, ¿ya? La misma área, esto que está acá, representa los pulmones en el pie derecho. ¿Ok? Bien, ahí estamos entonces con esta pequeña demostración reflexológica en la zona podal. Te cedo el pase, Rosita. Estoy buscando aquí para compartirles de nuevo las diapositivas.
Ya. Entonces, para concluir, quise también incorporar un poquito sobre biodescodificación. A pesar de que no estamos tomando la biodescodificación como tal, quise biodescodificar la ansiedad para ver un poquito cuáles son estos factores que generan esta ansiedad en base a la biodescodificación, ¿ya? Y la biodescodificación habla de que, voy al tiro a ver el chat. Ya, ahí ¿Contesto? Sí, contesta nomás, no hay problema. Ya, perfecto. Pregunta Marcela entonces, ¿da lo mismo cualquier pie? La idea es que podamos trabajar los dos pies, ¿ya? El único reflejo que cambiaba un poquitito en el pie derecho es el corazón, ¿ya? Pero lo otro que vimos es exactamente igual en cada uno de los pies, así es que se pueden trabajar ambos al mismo tiempo y es mucho mejor, ¿cierto? Y dice, y el estómago no se afecta con la ansiedad. Tú dices como a nivel emocional, sí, claro que sí. También se puede ver afectada por la ansiedad y por otras emociones, ¿cierto? Eso va a depender de cada persona y de cómo respondas frente a las situaciones desafiantes. Por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo soy más visceral cuando estoy frente a una situación que me genera ansiedad. Entonces, claro, se me aprieta el estómago y me toman los intestinos, se me inflaman, ¿cierto? Y se puede presentar incluso una ligera diarrea. Entonces va a depender mucho de cada quien, ¿ya? Hay otras personas que frente a esta misma situación desafiante por la cual estaba atravesando yo, ¿cierto? No les toma esa área, pero sí les toma el área del pecho, ¿cierto? Y se les aprieta, ¿cierto? Y a lo mejor pueden sentir que les falta el aire, o otras, ¿cierto? A lo mejor les va a tomar la cabeza con algún dolorcito, una migraña fuerte, no sé, ¿ya? Va a depender, ¿cierto? También de cada persona cómo reaccione a las distintas emociones y también de los distintos acontecimientos. Gracias. Ya, bueno, ahora volviendo un poquito a lo que es la biodescodificación, la biodescodificación habla de que es el temor ante un peligro que se avecina o la falta de control de la situación, ¿ya? Entonces, esto que genera, que limita el vivir y disfrutar el momento presente, porque la persona, ¿cierto?, se nubla y no logra disfrutar lo que está pasando en el presente, ni ver las cosas bien. Ahora, ¿por qué se produce realmente esta ansiedad? ¿Ya? Se produce por sensaciones como desvalorización, limitación, miedo, falta perdón, impotencia, incapacidad de afrontar algo o desconfianza, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que habla la biodescodificación aquí respecto a la ansiedad, ¿cierto? Es que hay una herida en el corazón que puede ser este miedo, puede ser sentirse limitado, la desvalorización, esta falta de autoestima, esta desconfianza, la que nosotros tapamos con estos síntomas, ¿ciertos? Ansiosos. Entonces, nosotros podemos quitar estos síntomas, ¿cierto? Con la aromaterapia, podemos quitar estos síntomas con la reflexología, pero finalmente vamos a tener que encontrarnos con esta herida y esta herida va a haber que trabajarla. Entonces, también tiene que haber un proceso profundo, ¿cierto?, de conocimiento y de afrontar qué es finalmente lo que nos está detonando esta ansiedad. Y algunas cosas que podemos hacer para trabajar esa herida es repetir alguna frase que nos haga sentido. ¿Cómo qué? Por ejemplo, me amo y me apruebo, ¿ya? Cuando uno hace ese tipo de frases que son a uno mismo, es muy recomendable hacerlo frente a un espejo, ¿ya? Y hacerlo todos los días. Hasta al comienzo uno puede no sentirlo, ¿ya? Está súper bien, ¿ya? Pero de a poco uno lo va interiorizando, porque lo que uno va diciendo y va escuchando, de a poco empieza a incorporarse en uno, ¿ya? También puede ser, por ejemplo, confío en el proceso de la vida, ¿ya? Estoy a salvo, tengo fe en que lo que sucede es lo mejor para mí, ¿ya? Y así ustedes pueden armar sus propias frases según su herida y poder ir trabajando, ¿ya? Y otra recomendación
es trabajar la intuición, ¿ya? Porque la intuición es una de las que se ve muy afectadas con los procesos ansiosos, ¿ya? Y también la capacidad de confiar. Muchas veces esta capacidad se ve un poco limitada cuando uno está pasando por procesos de ansiedad. Y bueno, eso sobre la ansiedad. No sé si alguien tiene alguna consulta, y los voy a invitar a quienes quieran a conocer un poquito sobre los diplomados que tenemos disponible tanto de aromaterapia como de terapias complementarias, donde se va a trabajar en ambos diplomados, tanto la aromaterapia, por supuesto, como la reflexología, ¿ya? Entonces, ahí no sé si tienen alguna consulta. A mí me faltó decir algo. En aromaterapia me di cuenta mientras estaba hablando la Pau, que fue que no les dije dónde se aplicaba el rolón, ¿ya? Así que mientras pueden escribir ahí preguntitas y yo les voy a explicar dónde se pone el rolón, ¿ya? Entonces, bueno, una opción es aplicar sobre la zona que nos está afectando, ¿ya? En el piecito, ¿ya? Ahí podemos hacer cierto este nexo entre ambas terapias. Entonces vamos a apuntar directamente hacia el órgano y vamos a ir estimulando el órgano y además potenciando con el aceite esencial. Otra opción es aplicarlo en las zonas que tienen mayor absorción, ¿ya? De estos componentes del aceite esencial, que son bajo la nariz. Siempre igual vamos a aplicar bajo la nariz, porque es la entrada directa, ¿cierto?, a estas células olfativas. Vamos a aplicar aquí en las sienes, ¿ya? 2 deditos bajo el lóbulo de la oreja. Aquí por debajo, por detrás de la mandíbula, hay un puntito que duele. Si ustedes ponen 2 deditos abajo de ese y aprietan, les va a doler, ¿ya? Ahí es un muy buen punto para absorber bien los aceites esenciales. También podemos usarlo en las muñecas, sobre todo si es que nos tendemos a llevar las manos hacia la cara. En los niños funciona muy bien el tema de las muñecas, ¿ya? Y esos son los puntos principales. También, si queremos desarrollar un poquito la intuición, podemos trabajar aquí en el tercer ojo, ¿ya? En el entrecejo. Y esos son los puntos de aplicación que yo les recomiendo para estos aceititos esenciales. Ya, para la ansiedad yo no recomiendo el aceite esencial de lavanda. ¿Por qué? Porque cuando nos excedemos con el aceite esencial de lavanda produce ansiedad. Entonces, yo personalmente no lo recomendaría para la ansiedad, ¿ya? Por eso no está dentro de los que les mostré yo hoy, ¿ya? Y cada cuerpo tiene distintas sensibilidades. Entonces, en una persona puede ser que la lavanda inmediatamente le produzca más ansiedad, ¿ya? Como que lo relaje, pero sea como a medias, ¿ya? Porque la persona sigue sintiéndose ansiosa, pero como un poco más adormilada, ¿ya? Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Ya, ok. Entonces vamos a hablar sobre los diplomados. Ambos diplomados comienzan la próxima semana, ¿ya? Muchos de los que están aquí, de hecho, llegaron acá porque preguntaron por los diplomados, ¿ya? El diplomado de terapias complementarias, por su parte, va a haber varias terapias, varias disciplinas en las cuales se va a abordar durante 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, dependiendo de cada una, ¿ya? En cada diplomado hay 3 profesores, ¿ya? Y aquí habemos 2 presentes de ambos diplomados. En el de terapias complementarias, que consta de 200 horas, son 8 meses, se va a ver reflexología podal, biodescodificación, aromaterapia, biomagnetismo, gemoterapia, auriculoterapia, flores de Bach, y también vamos a ver el uso de estas terapias en el área de la salud. Así que también cómo complementar, ¿cierto?, con el área de la salud, todo lo que tiene que ver con estas terapias. Y, por otro lado, en el de aromaterapia, vamos a trabajar tanto una visión científica de la aromaterapia como una visión holística de la aromaterapia. Entonces vamos a hablar un poco de medicina china, vamos a hablar un poquito de medicina ayurveda, vamos a hablar también de las bases científicas, de los componentes de los aceites esenciales, vamos a hablar de muchos aceites esenciales, su composición, y por lo mismo, según su composición, cómo trabajan, qué órganos afectan, entonces con qué emoción van vinculados. Ya vamos a ir viendo estas 2 grandes aristas de la aromaterapia, que por lo general se trabajan en forma separada, ¿ya? La gente o se va por el lado científico o se va por el lado holístico, pero aquí vamos a incorporarlos todos. Y en este caso voy a estar yo con
Débora, ¿ya? Yo voy a ver el lado más holístico, Débora va a ver el lado más científico, pero al final ambas manejamos ambas cosas, entonces nos vamos a ir complementando en toda esta área. Y luego va a pasar el módulo de Paola, donde va a enseñar a aplicar ciertos estos aceites esenciales en la reflexología, viendo tanto reflexología podal como reflexología palmar. Entonces, ahí van a poder aplicar estos aceites esenciales en los órganos, ¿cierto? En los puntos específicos donde puedan tener mayor influencia en el organismo, ¿ya? Ahí para quienes se pregunten, ¿y qué tiene que ver el diplomado de aromaterapia con el de reflexología? Ese es el objetivo, ¿cierto? Potenciar esta acción. Y también para las personas que tienen sensibilidad olfativa, que les molestan los olores, o que ciertos olores no los toleran, que igual se puedan trabajar en una zona más distante, ¿cierto?, de la carita. Entonces, ese es como el enfoque. Bueno, este diplomado de aromaterapia consta de 140 horas, que son 4 meses, ¿ya? Entonces también tienen ahí una diferencia grande entre la cantidad de horas que corresponde a cada uno de los diplomados. Ahora, el precio de preventa se acabó el día miércoles, si no me equivoco, ¿ya? Pero para todos los que están asistiendo a esta masterclass, nosotros extendimos el precio de preventa hasta el día domingo, ¿ya? ¿En cuánto queda esto? Depende de si yo lo pago en una sola cuota, la cual yo puedo pagar por medio de tarjeta de crédito, puede ser por transferencia, ¿ya? Tenemos ahí el sistema de WebPay, así que ustedes pueden ver cómo lo pagan. Si es que es en una sola cuota, en el caso del de terapias complementarias, queda en 650.000 pesos, ¿ya? Pero yo también lo puedo pagar en cuotas, ¿ya? Y en el caso de las cuotas tengo que pagar matrícula, que es de 90.000 pesos, y las mensualidades son de 90.000 pesos, pero son 7 mensualidades, o sea, el último mes yo no pago mensualidad, ¿ya? Y eso en total son 720.000 pesos. Y les digo al tiro el de aromaterapia porque no lo anoté. Entonces, en el de aromaterapia tenemos que el precio de preventa corresponde a 350.000 pesos, ¿ya? En total. Entonces, si yo quiero pagar en un solo pago, puedo pagar 350.000 pesos o puedo pagar en cuotas, ¿ya? En el caso de las cuotas, la matrícula sale 60.000 pesos y las mensualidades salen 90.000 pesos y son 4 cuotas, ¿ya? Y, bueno, como les comentaba, estos diplomados parten la próxima semana. El diplomado de aromaterapia parte el día miércoles y el de terapias complementarias parte el día jueves, ¿ya? Así que ahí invitadas a leer, ¿cierto? Nuestros programas están publicados. Les vamos a mandar igual junto al link de la grabación los links de ambos diplomados para que puedan revisar la información, puedan ver, ¿cierto? ¿Cuál les interesa más? Por supuesto, yo creo que no hay bolsillo que aguante tomar ambos a la vez, pero pueden revisar, ¿cierto? La información, pueden consultarnos, nosotros siempre vamos a estar dispuestos, ¿cierto?, a resolver todas sus dudas. Y eso, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto de los diplomados. Ahí, por supuesto, van a ver mucho más profundamente, estamos hablando de clases de 2 horas y media, ¿cierto? Y son varias clases con cada una de las terapias, así que se va a ver muy profundamente todo. Parece que no hay consultas. son callados en este grupo. Ya, chicas, entonces vamos a estar finalizando esta clase. Espero que les haya gustado, espero que sean técnicas, ¿cierto?, que les sirvan en lo que ustedes desarrollen o para aplicarlos en ustedes mismas, y que, bueno, hayan sido 2 horas de provecho. Despedirme antes de finalizar. Igualmente, muchas gracias a todas las personitas que estuvieron acá, creo que eran puras mujeres, así es que gracias a todas ustedes, como dice Rosita, ojalá que hayan sido herramientas nutritivas, que les sirvan, que las puedan aplicar en su vida, si quieren profundizar en estas tremendas y maravillosas disciplinas, bueno, ahí están esos diplomados también, así es que vamos a ver si estamos compartiendo con alguna de ustedes, ojalá que así sea. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahí, como les digo, pueden revisar todo el contenido.
todos los diplomados tienen asesoramiento, así que pueden irnos consultando todas sus dudas, ¿cierto? Van a tener tareas, así que van a tener que aplicar, lo cual es súper importante, porque muchas veces uno toma un curso y no aplica, y después cuando lo quiere aplicar no sabe cómo hacerlo, porque ya se lo olvidó. Entonces, también ahí va a tener su parte práctica, y es online, así que puede ser desde cualquier parte, ¿cierto? Yo puedo hacerlo, y si es que no puedo asistir a una clase, queda grabada y la puedo ver en forma posterior. Así que también pueden sentirse con esa tranquilidad de que tienen el apoyo, ¿cierto?, del respaldo de nosotros, y también pueden ver las clases cuantas veces necesitan, ¿ya? Así que eso, agradezco enormemente a todos los que están aquí, ¿cierto? También a Paola, que me acompañó en esta jornada, y espero que nos podamos ver con alguno de ustedes ahí en los diplomas. Así que Ojalá. eso, que tengan muy buenas noches, y mañana, yo creo por la hora, vamos a estar mandando este video y la información para quienes están interesados. ¿Ya? Eso, que estén muy bien todos. Chao, que estén bien.